para concluir nuestra exposición del capítulo 10 de Apocalipsis, y vamos a estar enfocados en los versículos 8 al 11, y vamos a considerar estos versículos, hermanos, bajo el título Una visión consoladora, tercera parte. Una visión consoladora, tercera parte. No sé cuántos de ustedes recordarán, hermanos, que el libro de Apocalipsis comienza, hermanos, con una bienaventuranza. Cuando el libro de Apocalipsis comienza en el versículo 3 del primer capítulo, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Hay una bendición. El libro de Apocalipsis establece, hermano, esta bendición que tiene el dedicar tiempo a leer el libro de Apocalipsis, a meditar en su contenido, a guardar las palabras que en él han sido reveladas. Y el texto dice: porque el tiempo está cerca. Y el capítulo 10 de Apocalipsis, hermanos, es un capítulo que es un buen ejemplo de la bienaventuranza que conlleva el leer el libro de Apocalipsis y sumergir nuestros corazones en el contenido de este libro. Porque el libro de Apocalipsis, hermanos, como todos sabemos, y una de las razones por la cual hoy la iglesia no dedica tiempo a estudiar desafortunadamente este libro, porque es un libro que contiene muchos símbolos, contiene muchos pronunciamientos de juicios, y el panorama que el libro de Apocalipsis nos presenta de la vida de este lado de la eternidad no es un panorama bonito. Sin embargo, en medio de los juicios, Dios consuela a su iglesia. Dios trae consuelo a su iglesia. Y el capítulo 10 de Apocalipsis, hermano, es un capítulo que lleva a la iglesia de Cristo a redireccionar su atención de las aflicciones presentes a la fuente de todo consuelo perdurable, Jesucristo. Jesucristo, hermano, es el fundamento de nuestro gozo, hermanos, perdurable en medio de tanta aflicción y en medio de tantas dificultades. Y en este sentido, hermano, esta visión, la visión del capítulo 10, es una visión consoladora para el pueblo de Dios. Y hemos resaltado esta verdad por 2 domingos. Y hoy, al terminar este capítulo, quiero resaltarla nuevamente. Cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 10, la intención del Espíritu Santo es llevar a la iglesia a poner su mirada, a enfocar su atención en las perfecciones de Dios. Por eso esta visión comienza con una descripción de Cristo. Una descripción de Cristo que establece el fundamento de nuestro consuelo, hermanos. Y es por eso que nosotros debemos de dedicar tiempo a leer, a estudiar el libro de Apocalipsis. Debemos llevar, hermanos, específicamente el mensaje del capítulo 10 cerca de nuestro corazón. Hasta aquí, hasta este momento, ya han sonado 6 trompetas. La séptima está para sonar. Y si las primeras 6 han sido terribles, la séptima es mucho más aterradora. Y ante que esa trompeta suene, Dios habla a su pueblo para conservarlo, para crear en nosotros un sentido de seguridad y esperanza. Dios está en control. Dios es fiel. Él es el director y el protagonista de la historia de la humanidad. Él ve a su pueblo, y de la misma manera que pasó en el tiempo de Faraón, cuando Dios trae juicio sobre la creación, cuando Dios trae juicio sobre el mundo, en la casa de los hijos de Dios hay luz, porque Cristo es la luz de nuestra vida. Él nos protege. En Gosén no cayó granizo. Sobre los hijos de Dios no vendrá el efecto de ese juicio, porque Cristo es nuestro refugio de la ira de Dios. Amén, hermano. Sin embargo, esta visión no solamente es una visión consoladora. Esta visión del capítulo 10 es una visión que demanda una respuesta de la iglesia. Esta es una visión que demanda una respuesta de cada
hombre y mujer que ha unido su vida a Cristo, pero también es una visión que demanda una respuesta de todos aquellos que están hoy aquí, que están fuera de Cristo. Y digo esto porque esta visión termina con un imperativo y con una comisión, que aunque fue dado directamente al apóstol Juan, hermano, aplica para toda la iglesia, de todos los tiempos, de todo lugar. Esta comisión y este imperativo que vamos a ver hoy, no solamente era pertinente para Juan y la iglesia a la que él escribe, sino que es pertinente y relevante para todos nosotros hoy en Dallas, en el 2024. De manera, hermano, que esta es una razón por la cual cada uno de nosotros hoy debe prestar especial atención al mensaje de estos versículos. Hermanos, la otra razón por la cual hoy debemos prestar atención a los últimos versículos de este capítulo es porque tanto el imperativo como la comisión que vamos a estar considerando hoy establecen el fundamento del mensaje del capítulo 11. Cuando veamos el capítulo 11, la semana que viene, usted va a ver cómo se relacionan el uno con el otro. Teniendo esto en mente, hermano, quiero que consideremos en esta mañana, en primer lugar, el imperativo de esta visión. El imperativo de esta visión. Mira conmigo, hermano, el versículo 8 al versículo 10. Y la voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo, hablando conmigo y diciendo: ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito, y él me lo dio. Y él me dijo: tómalo y devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y fue en mi boca dulce como la miel, y cuando lo comí me amargó las entrañas. Vamos a leer el verso 10 nuevamente. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y fue en mi boca dulce como la miel, y cuando lo comí me amargó las entrañas. Inmediatamente después que Juan escucha el juramento de que ya no habrá más dilación y que el misterio de Dios será consumado, Juan escucha la voz de Dios nuevamente y ahora le hace le da un imperativo específico y muy peculiar. Ahora, cuando hablamos de un imperativo en la escritura, en la Biblia, cuando hablamos de los imperativos de Dios, estamos hablando, hermano, que esos imperativos son declaraciones que contienen una orden o un mandato para el pueblo de Dios. Y cada imperativo en la Biblia se desprende o está relacionado con un indicativo. ¿Cuáles son los indicativos en la Biblia? Los indicativos en la Biblia hacen referencia, son declaraciones que hacen referencia a algo que Dios ya ha hecho a favor de su pueblo y para la gloria de su nombre. Cada vez que nosotros vemos un indicativo en la Biblia, normalmente, o lo voy a decir de otra manera, cada vez que vemos un imperativo en la Biblia, generalmente está relacionado o vinculado con un indicativo. Y este texto, hermano, y esta relación la vemos precisamente en el capítulo 10 de Apocalipsis. ¿El indicativo cuál es? Dios hizo un juramento. Y juró, Dios mismo juró por él mismo: ya no habrá más dilación, y el misterio de Dios será consumado cuando el ángel toque la séptima trompeta, tal como él lo anunció a los profetas. Debido a ese indicativo, a eso que Dios ha hecho, ahora Dios le da un imperativo a Juan. Y este imperativo, hermano, es bien peculiar. Y él le dice, hermano, a Juan, este es el imperativo: ve, mira el verso 8, ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Y entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito, y me lo dio y me dijo:
tómalo, ¿y qué? Y devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Hermanos, cuando nosotros leemos estos versículos, debemos de considerar la naturaleza de este imperativo. Los libros son ¿para qué? Para leer, no son para comer. De manera que cuando nosotros leemos este imperativo, hermano, esta orden que Dios le da a Juan en esta visión, ya sabemos que está usando el término el verbo comer en un sentido figurado. Ahora bien, hermanos, cada vez que en la Biblia se usa el verbo comer de manera figurativa, transmite la idea de apropiarse de algo o de participar activamente en algo. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, lo tenemos en Juan capítulo 6, versos 50 al 51. Vamos a hacer una marca aquí en Apocalipsis. Vamos a ir por un momento a Juan capítulo 6, versos 50 al 51. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es, ¿qué cosa? Mi carne. Cuando tú lees el contexto de estos versículos, usted se va a dar cuenta que los fariseos no entendieron lo que Jesús estaba diciendo, porque entre ellos mismos empezaron a discutir. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Que comamos su carne? No. Cuando Jesús dice aquí, hermano, el que come, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Lo que Cristo está diciendo es yo soy el pan de vida. El que de mí come, vivirá para siempre. Lo que está diciendo Cristo es: yo soy la fuente de vida eterna. El que participa conmigo en su muerte y en mi muerte y en mi resurrección tiene vida eterna. El que se identifica conmigo, el que participa conmigo en mi muerte y resurrección, vivirá para siempre. Por eso Jesús dice el que come. Esa expresión, ese verbo comer, habla, hermano, de identificarse. Y usted se preguntará en esta mañana, ¿cómo uno se identifica con Cristo? ¿Cómo uno participa con Cristo? Y se apropia de los beneficios de su obra a favor nuestro solamente por la fe. Amén. Si creemos y nos arrepentimos, comer el cuerpo de Cristo, comer el pan de vida, es, hermano, participar de los beneficios del ministerio de Cristo, creyendo y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Amén. Y dice la Biblia que el que come de su cuerpo tiene vida eterna. He querido mencionar este versículo para que usted vea cómo en la Biblia, no solamente en el libro de Apocalipsis, sino en la Biblia se usa el verbo comer, cuando se usa figurativamente. Transmite esta idea, hermano, de apropiarse de algo, de participar de algo, de manera que el imperativo que Juan recibió en Apocalipsis capítulo 10, en esta visión, es un mandamiento a apropiarse del contenido de este libro e identificarse con él. Porque Dios había dado un juramento y porque el tiempo del fin ya estaba a la puerta, estaba cerca, Juan ahora debía de identificarse y apropiarse del contenido de este libro que estaba en la mano del ángel. Y quiero hacer este paréntesis, hermanos. Si usted recuerda, cuando comenzamos a exponer el capítulo 10, mencionábamos que este librito que estaba en la mano del ángel es una versión abreviada
del libro que encontramos en el capítulo 5, un libro que tenía los 7 sellos, el cual contiene, hermano, el acto redentor de Dios a través de juicios y salvación. El libro que encontramos en el capítulo 5 y ahora en el capítulo 10 contiene, hermano, el plan de redención de Dios en la historia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Juan debía apropiarse de este contenido. Juan tenía que identificarse con el mensaje que Dios había revelado en su palabra. Juan tenía que apropiarlo, hermanos, apropiarse de él. Hermanos, no era suficiente que él lo tuviera en la mano. Él tenía que comerlo. Y dice, y me llama la atención cómo la Biblia de las Américas traduce, hermano, este imperativo. Dice, tómalo y devóralo. Oh, hermano, nosotros tenemos que aprender tanto de este imperativo. No es suficiente tener la Biblia en la mano. No es suficiente, escúchame bien, iglesia y amigos que están aquí en esta mañana, no es suficiente venir el domingo y abrir la Biblia y escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Eso no es suficiente. No es suficiente. Algunos, de una manera, hermano, porque son, hermano, tan influenciados por el ocultismo religioso y la superstición. Muchos tienen la Biblia abierta en una mesita de su casa, porque si tienen la Biblia abierta, Dios los va a bendecir, Dios los va a proteger de todo mal. No, hermano, no es suficiente tener la Biblia abierta, no es suficiente tener una Biblia. Usted y yo necesitamos devorar el contenido de esta Biblia. Necesitamos identificarnos con el contenido de esta Biblia. Tú y yo necesitamos empapar nuestra alma de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en su palabra, porque esta es la única manera de, hermano, permanecer firmes en el tiempo del fin. Es la única manera de conocer a Dios. Tú y yo debemos de empaparnos del contenido de esta palabra, hermano, sí, porque el tiempo ha llegado, porque ya no habrá más dilación, y porque la séptima trompeta está por tocar. El pueblo de Dios debemos ser diligentes en sumergirnos, tomar esta palabra y llevarla a nuestro corazón. Tomar esta palabra y devorarla, no una vez a la semana, sino todos los días, porque por medio de ella Dios imparte gracia a nuestras almas. El peor engaño que el diablo uno de los peores engaños, uno de los engaños más eficaces del diablo que se ha propagado entre los cristianos, es creer precisamente que yo voy el domingo a la iglesia, leo la Biblia y eso es suficiente. No, hermano. La Biblia se nos fue dada no para que la leyéramos una vez a la semana. De hecho, te voy a decir más. La Biblia no nos fue dada simplemente para que la leyéramos. La Biblia se nos fue dada para que la leyéramos, meditáramos en ella y empapáramos nuestras almas de su palabra. Tú necesitas tomar tiempo en la palabra. De la misma manera que tu cuerpo físico necesita el alimento material todos los días, tú necesitas también todos los días, tu alma necesita todos los días ser empapada con la palabra. Y esto lo vemos, hermano. Está implícito en el resultado que produciría el comer este libro. Mira conmigo, hermano. Vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 10. Y mira, hermano, capítulo 10, verso 9, dice: entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito, y él me dijo: tómalo y devóralo, te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y fue a mi boca dulce como la miel, y cuando lo comí me amargó las entrañas.
Amados hermanos, ¿qué significa esto? Dice Juan que en efecto cuando él toma el librito y lo devora, fue dulce a sus labios como la miel, pero al comerlo amargó sus entrañas. Y quiero explicar a la luz de la Biblia qué significa esto, porque eso no está ahí simplemente como un recurso literario. Ese resultado tiene un significado que Juan lo ilustró de esta manera. Ahora bien, hermanos queridos, el pastor, no recuerdo su nombre, el pastor de apellido Gómez de la Iglesia Bautista Internacional, Salvador Gómez, un pastor en República Dominicana, predicando en este capítulo, él tituló su mensaje "El librito agridulce", porque por el resultado que este librito produciría en Juan, y no solamente en Juan, sino en todos los creyentes. La razón, hermano, por la cual este librito iba a ser dulce a los labios de Juan, hermanos, es porque, hermanos, al comer de este libro, al devorar su contenido, al identificarte con su contenido, Juan y la iglesia experimentarían, hermano, la dulzura de la gracia salvífica y sustentadora de Dios en la vida del creyente. Es por eso, hermano, que este librito iba a ser dulce como la miel para Juan. Porque el que come de este libro, al participar del contenido de este libro, el creyente come y bebe de Cristo, la fuente inagotable de gracia salvífica y sustentadora. La palabra de Dios es dulce a los labios del creyente, porque en ella nosotros encontramos todo lo que necesitamos saber acerca de Dios y de la redención de nuestras almas. La palabra de Dios es dulce a los labios del que cree, porque cada vez que devoramos su contenido y sumergimos nuestras almas en su palabra, nuestros ojos son abiertos y podemos ver la grandeza y la superioridad de Cristo sobre todas las cosas. La palabra de Dios es dulce al alma del creyente, porque cuando tu alma está agotada, cuando tu alma ha sido herida en la batalla contra el pecado, cuando tú te sientes solo y tú no sabes qué va a pasar mañana, tú vienes a la palabra hambriento y sediento y oyes, tus oídos son abiertos a la voz de Cristo a través de su palabra que te dice: no temas, yo soy. No temas, yo soy. No hay nada más dulce que escuchar la voz de Dios hablándonos a través de su palabra. Cuando nos sentimos solos y abrimos, venimos a la Escritura y sentimos que Dios nos ha abandonado, porque nuestras emociones nos engañan, encontramos la palabra de nuestro Salvador que nos dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Encontramos la palabra del Salvador que nos dice: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Somos recordados de que Cristo es el buen pastor de nuestras almas, y Él ha prometido estar con nosotros aún en el valle de sombra de muerte. Por eso, hermano, Juan, en medio de tantos juicios, en medio de tantas aflicciones, para que él pudiera permanecer gozoso y firme en la fe, él necesitaba devorar el contenido de ese libro. Él necesitaba identificarse con el contenido de ese libro, lo cual implica no solamente, hermano, sumergir nuestros corazones en él, sino creer lo que este libro dice. Creer lo que este libro dice. Amados hermanos, mira conmigo por un momento Jeremías capítulo 15, verso 16. Jeremías capítulo 15, verso 16. Amén. Dice la palabra de Dios: cuando se presentaban tus palabras, dice Jeremías, yo las comí.
tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. ¿Sabes cuál es el problema de muchos de nosotros hoy en día, hermano? Que cuando venimos a la palabra de Dios, venimos a la palabra de Dios como cuando usted va, por ejemplo, al mall, al food court del mall. ¿Cuántos saben lo que es, verdad? En la parte del mall donde están todos los restaurantes. ¿Cuántos saben de qué estamos hablando? Hace un tiempo atrás, no sé si ahora todavía se hace, pero hace un tiempo atrás usted caminaba por ese lugar y cada restaurante tenía un mesero afuera con una muestra de comida y usted iba probando la comida, los sacos que te daban de comida. ¿Sí saben lo que estoy hablando, verdad? Y usted probaba el pollo de los chinos, usted decía, está bueno, y usted probaba, y así sucesivamente por todos los restaurantes. Y muchos de nosotros venimos a la Biblia de esa manera. Venimos para probar. Déjame ver qué Dios me dice hoy. Déjame ver qué Dios me dice hoy, porque estoy tan triste. Déjame ver. Oh, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Dios está conmigo. Eso no es leer la Biblia, hermano. Leer la Biblia, hermano, el imperativo es comerla, devórala, participa de ella. Y dice Jeremías en el capítulo 15, hermano, verso 16, que cuando su palabra la presentaba, dice, yo la probé, dice, yo la comí. Y mira lo que dice el texto, hermano, que su palabra, la palabra de Dios, ¿será qué cosa? El gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor de los ejércitos. ¿Tú sabes lo que significa eso? Cuando él dice, porque se me llamaba por tu nombre, es una expresión que significa que el nombre de Dios era invocado sobre la vida del profeta. Había una identificación. Dios lo había llamado y ahora el profeta era su hijo. El nombre de Dios estaba sobre él. Y Dios le recordaba que él era su hijo y que él estaba con él. Y que Dios estaba llevando a cabo su propósito en su vida, en la vida en la historia de la nación de Israel. Hermanos, los que han leído el libro de Jeremías saben, hermano, cuál es el apodo con el cual Jeremías es conocido. ¿Cómo se conoce a Jeremías? Como el profeta llorón. Porque Jeremías se quejaba de todo. Jeremías, hermano, era el librito, había llenado su entraña de amargura. Y vamos a ver lo que eso significa. Y él era el profeta llorón. En una ocasión dijo, ¿sabes qué? Ya no hablo más de ti. Porque hablar de ti, lo que me ha traído es más problemas que bendición. Sin embargo, aquí lo vemos diciendo, cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Yo te pregunto, hermano, ¿es la palabra de Dios el gozo de tu alma? La alegría de tu corazón. Cuando tú te sientas a leer la palabra, si te sientas a leerla, tu corazón, tu gozo se renueva dentro de ti. Tú y yo necesitamos participar de este libro. Porque es la única manera de permanecer firme. Él es dulce como la miel a los labios de aquellos que conocen a Cristo. Pero dice también que este libro, hermano, amargaría sus entrañas. ¿Qué significa esto? Hermano, si el carácter dulce de la palabra de este libro hace referencia a la gracia salvífica y sostenedora de Dios, su efecto amargo está relacionado con el propósito de este libro. Este libro tenía como propósito anunciar al mundo, anunciar al pueblo de Dios, al mundo, hermano, mensajes que estaban relacionados con el propósito redentor de Dios a través de juicios que Dios traería al mundo sobre hombres impenitentes. Juan, hermano, su entraña se amargaría no solamente al considerar el efecto y la magnitud
del juicio de Dios sobre aquellos hombres que no se arrepienten de su pecado, sobre hombres inteligentes, pero también la amargura es el resultado de ver cómo las naciones, cómo las personas que oyen este mensaje rechazan el mensaje y no lo toman en cuenta. Por eso Juan, Dios le dice, este libro te va a amargar las entrañas. Porque es imposible amar a Dios y saber lo que Dios va a hacer, está haciendo, y predicar la palabra y anunciar, advertir al mundo y ver cómo personas que están, hermano, no hay nada más amargo para un creyente que ver a otro que supuestamente es creyente y que rechaza y menosprecia el mensaje de la palabra de Dios. No hay nada más amargo que ver a aquellos que son creyentes, que se llaman y se identifican como creyentes, y ver que no responden positivamente a este mensaje. Para un verdadero creyente no hay nada más amargo que eso. Para un verdadero creyente no hay nada más amargo que ver cómo tú le predicas a tu esposo, tu esposa, tus hijos que no son cristianos y ellos no toman en cuenta la palabra de Dios. Es amargo porque tú sabes que la séptima trompeta está por tocar y el juicio será implacable. Tú no puedes ver, tener este conocimiento y permanecer, hermano, inamovible ante esa realidad. Pero déjame decirte, aunque este libro te amargará las entrañas, porque también esta amargura viene como el resultado también de proclamar este libro, identificarte con este libro va a traer, te va a exponer a sufrimientos, a aflicciones y a persecuciones, y en medio de tanta aflicción, de tanta amargura, lo único que va a sostener tu fe es la dulce miel de la palabra de Dios refrescando tu alma. Por eso a Juan se le dice, cómelo, tómalo y devóralo. Será dulce como la miel a tus labios. Hermanos, cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿a qué venimos? Venimos a escuchar la palabra de Dios. Yo quiero, hermano, ser amoroso, hermano, pero quiero ser directo con cada uno de ustedes. Hermano, cuando tú vienes a la iglesia, al templo, a adorar a Dios, la palabra de Dios se abre y es predicada, ese momento, hermano, Dios espera, Dios asume que tú vas a estar, toda tu atención va a estar en esa palabra, en lo que Dios está diciendo. Ese es el momento, hermano, para tener tu mente en otra cosa. Entonces que nosotros hacemos énfasis en nuestra iglesia, que antes de venir al culto, tú necesitas ¿qué cosa? Preparar tu alma en oración, porque tú necesitas, Dios quiere tu atención, tu completa atención. Porque cada vez que la palabra de Dios se abre, Dios habla a su pueblo y Dios transmite un mensaje a su pueblo para el bien de tu alma. Ese es el hermano, cuando tú vienes al templo, o cuando un creyente viene al templo, y en medio del mensaje, o en medio del servicio, donde se está adorando a Dios, ustedes que están, hermano, mandando mensajes, o jugando con el teléfono, hermano, ellos han perdido de vista qué es lo que está pasando en ese momento. No solamente voy a hablar, hermano, en ese momento todo puede esperar. Todo puede esperar. Dios está hablando. Ese no es el momento para mandar texto a tu hijo o a tu esposo o a tu esposa. Ese no es el momento para chequear cómo está el partido de fútbol. Dios está hablando y tú necesitas escuchar. Nada más es más importante en ese momento. Todo lo demás puede esperar. Dios está hablando. Toma ese libro y devóralo. Dedica tu atención a escuchar su palabra. Cuando tú estés en tu casa leyendo la Biblia, haz un alto en todo lo que estás haciendo y dedícate a sumergir tu alma en esta palabra, porque a través de esta palabra Dios te alimenta y Dios te sostiene hasta el día que Él venga. Hermanos, usted nunca ha visto, los que tienen fe, usted nunca ha visto, hermanos, que
personas que están en un punto de oración y están con el teléfono, tomando videos, live, aquí adorando. Y tú lo ves con el teléfono aquí y con la mano aquí. Se siente el Espíritu. Aleluya. Hermano, eso es hipocresía. Cuando Dios está en medio de su pueblo y Dios está hablando y la palabra de Dios está siendo cantada, no hay tiempo para tomarse selfies o para hacer un live. Mira cómo el Espíritu se mueve y tú ves, pasan el teléfono por todo el templo, tú ves a la gente levantando. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Eso se llama show. Porque ese no es el momento para hacer eso. Cuando tú vienes al culto o tú estás delante de la palabra, Dios quiere toda tu atención. Devora este libro. Amén, hermanos. Y yo quiero terminar en esta mañana considerando, hermano, la comisión que Dios le da a Juan. La comisión de esta misión. Y quiero que vayan conmigo nuevamente al versículo 11. Amén. Dice el versículo 11, hermano. Y me dijeron, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Quiero que considere conmigo brevemente, hermano, esta comisión. ¿De qué se trata? Juan recibió un imperativo. Tú necesitas comer de este libro. Devóralo. Va a ser dulce, pero te va a amargar las entrañas. Y otra vez oyó la voz de Dios que le dijo, debes profetizar. Otra vez. Esa expresión otra vez significa que ya Juan había sido comisionado anteriormente a comunicar este mensaje. Y si usted recuerda en el capítulo 1, Cristo le dice, escribe las cosas, Dios lo comisionó para que escribiera y proclamara este mensaje, y ahora lo comisiona de nuevo con una comisión específica. Juan, tú debes profetizar. Por eso le decía que esta visión consoladora del capítulo 10 demanda una respuesta. Demanda que tú te identifiques con el contenido de este libro, pero demanda también, al igual que Juan, que tú profetices. Y usted dirá, ¿que profetice, pastor? ¿A qué usted se está refiriendo? ¿Qué significa eso? Hermanos, cuando hablamos de profetizar, y específicamente en esta parte de la Escritura, no estamos hablando de profetizar en el sentido de los profetas modernos. Los profetas modernos, hermanos, como usted lo ve, como los conocemos en este tiempo, no son más que espiritistas con el nombre de cristianos. Son personas que practican el ocultismo. Son personas que adivinan el futuro. Cuando tú ves los profetas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tú te vas a dar cuenta que los profetas predecían el futuro con relación al propósito redentor de Dios en la vida de su pueblo y en toda la creación. Los profetas hablaban, anunciaban del Mesías y de la consumación del misterio de Dios. Y esto lo vemos en que el versículo, precisamente, hermano, en el versículo 7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Las profecías de ellos no tenían que ver con Pedro. Así dice el Señor, abre tu negocio que yo te voy a prosperar. Pedro, así dice el Señor, no temas que no vas a perder el trabajo. No temas que tu mamá no se va a morir. Declara sanidad y yo la voy a sanar. No, eso no es la profecía bíblica. Eso es espiritismo. Eso es ocultismo dentro de la iglesia. Porque los profetas hablaban del misterio de Dios y cómo Dios, a través de la historia, va a consumar ese propósito. Ahora, la palabra profetizar que usa aquí la Biblia, hermano, se refiere no solamente al hecho de predecir cómo Dios llevaría a cabo su plan en el futuro, sino que también implica proveer
la perspectiva divina de lo que estaba pasando en el presente. Te lo repito, la palabra profetizar aquí no solamente habla de anunciar o predecir cómo Dios llevaría a cabo su plan redentor en la historia, sino también proveer al pueblo de Dios una perspectiva divina de lo que estaba pasando en el presente. Y esto tiene implicaciones para nosotros. Porque el libro de Apocalipsis, hermano, cuando tú le preguntas al cristiano promedio de qué trata el libro de Apocalipsis, todos los cristianos van a decir, la mayoría, el libro de Apocalipsis trata acerca de las cosas que tienen que ver con el futuro. No, hermano, el libro de Apocalipsis trata del presente. El libro de Apocalipsis presenta una perspectiva divina de las circunstancias presentes que el pueblo de Dios está atravesando a través de toda la historia. Y Dios le dice a Juan, profetiza, provee para mi pueblo la perspectiva divina de sus circunstancias, para que ellos puedan ver sus circunstancias, sus aflicciones, a través de los lentes de esta palabra, amén, de este libro. Amén. Porque solamente así podemos encontrar consuelo. Hermanos, Juan le dijo, Dios le dijo, tú tienes que profetizar. Ahora, yo quiero que tú consideres brevemente, hermano, el fundamento de esta comisión. Porque esta comisión no es solamente para Juan, esta comisión es para ti, creyente, si tú estás en Cristo. Y quiero hablar específicamente a los miembros de esta iglesia. Si tú estás en Cristo, si tú has nacido de nuevo, si tú has participado con Cristo en su muerte y en su resurrección, esta comisión es para ti. Tú también, a la luz del indicativo de que Dios ha hecho un juramento y ya no habrá más dilación, tú y yo tenemos la comisión de profetizar, de anunciar al mundo cómo Dios lleva a cabo su plan redentor en la historia y proveer a nuestros hermanos una perspectiva divina de nuestras circunstancias. Hoy en la mañana el hermano Martín hablaba de cómo que no es simplemente venir a aumentar al hermano y decirle, este es tu ídolo, y venir darle con la Biblia. Y él decía, debemos de aplicar la palabra de Dios a la vida de los hermanos. Y de eso se trata el ánimo cristiano. Tú y yo debemos de ayudar a nuestros hermanos a través de la Biblia, porque Dios ha hecho un juramento y ya no habrá más dilación. Tú y yo tenemos que ayudar a nuestros hermanos a ver sus circunstancias presentes a través de los lentes de la Biblia. Profetiza. Profetiza, hermanos, y esta encomienda está fundamentada en la autoridad de Jesucristo como Dios soberano sobre toda la historia. Si usted se fija en el capítulo, en el verso 8 dice, y la voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo hablando conmigo y diciendo, ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Aquel que da el librito, aquel que ha provisto el mensaje, aquel que ha comisionado a su pueblo para transmitir ese mensaje, está sobre el mar y la tierra. Él es soberano sobre toda la creación. A Él le pertenece el mundo. De Él son todas las almas. Cuando el hombre en su pecado decide rebelarse contra Dios, el que mora en los cielos se reirá de ellos. Dice el Salmo 2, hermano, porque se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas. Se juntarán contra Dios y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligamentos, echemos de nosotros sus cuerdas. Dice el texto, el que mora en los cielos se reirá de ellos. Dice, y habla de la promesa que le da a su hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones. La autoridad de la iglesia para transmitir este mensaje no radica en la iglesia, radica en la verdad de que Dios es soberano sobre toda la creación y Él ha encomendado a su iglesia a ir a profetizar, a ir a proclamar el evangelio. Y si tú, creyente, miembro de la primera iglesia bautista, tú no puedes vivir, hermano, tú no puedes vivir tus días. No puede ser posible que pase una semana sin tú predicar el evangelio y tú te puedas sentir bien. Si eso pasa en tu vida, algo está mal contigo.
tiempo del fin ha llegado y que Cristo es la única esperanza. Estamos tan centrados en nuestro propio ombligo que no nos amamos tanto a nosotros que hemos perdido de vista que alrededor de nosotros hay personas que van directo al infierno y Dios nos ha traído a nuestra vida, pero nosotros hemos decidido callar porque no tenemos tiempo. ¿Cómo tú te puedes llamar cristiano? Y los días pasan y tú no dedicas tiempo a animar a tus hermanos, a ayudar a tu hermano a tener una perspectiva bíblica de sus circunstancias. ¿Cómo tú te puedes llamar cristiano? Esta profecía, esta comisión no es para Juan solamente, es para toda la iglesia. Y nos la dio aquel que está por encima del cielo y la tierra. Aquel que tiene autoridad para salvar y para condenar. Tu preocupación no debe ser si te rechazan. Tu enfoque debe ser profetizar. Pero mira la extensión también de este mensaje. Dice, hermano, en el verso 11, debe profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hermanos, este versículo, esta comisión de Juan informa la manera en que la primera iglesia bautista hace misión en dar al reino del mundo. Nosotros debemos predicar, hermano, a las personas de todas las naciones, lenguas y tribus, porque cada uno de ellos, hermano, no importa el lenguaje, la cultura, la nacionalidad, todos los hombres sin Cristo necesitan un Salvador y ese Salvador es Cristo. Debemos predicarle al obrero que trabaja en el field, en el campo, al que está en la cosecha, pero también debemos predicarle al mayor, al hermano, debemos predicarle a los que están en eminencia, porque independientemente del cargo y la posición que ocupen en la sociedad, ellos son pecadores que necesitan un Salvador y Dios te ha encomendado a ir y predicar el Evangelio indiscriminadamente. La motivación para hacerlo es la dulzura de la gracia salvífica y sustentadora de Dios. Y también, por último, quiero que mires la urgencia de esta comisión. Ya no habrá más dilación. ¿Cómo tú respondes adecuadamente a este pasaje, a este mensaje, a esta comisión? Tú respondes adecuadamente a esta comisión cuando tú y yo somos intencionales en esta semana en ir y predicar el Evangelio. Tú, a la luz de lo que hoy hemos aprendido en esta semana, si tú eres creyente, tú estás en Cristo, tú debes buscar a otro hermano de tu iglesia, miembro de tu iglesia, visitante de tu iglesia, y ayudarle a ver sus circunstancias presentes desde una perspectiva bíblica. Tú esta semana no te puedes ir a tu casa y vivir como si nada ha pasado, porque Dios te está comisionando. Tú necesitas predicar. Hermano, es por eso que la iglesia, nuestra iglesia, debe desarrollar un ministerio de consejería a nivel de la iglesia local. Cada creyente debe ser un consejero bíblico. Un consejero bíblico es precisamente aquel que toma la palabra y la aplica a la vida y a las circunstancias presentes de otro hermano de la iglesia o de otra persona. Cada creyente, cada miembro de nuestra iglesia debe ser un consejero. Pero para que cada miembro de nuestra iglesia sea un consejero y ayude a otros a tener una perspectiva divina de sus circunstancias, es necesario que primero los miembros de nuestra iglesia coman, devoren este libro, lo crean y se identifiquen con él. Pero si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, esta comisión que Dios le ha dado a la iglesia, que es urgente, también tiene un sentido de urgencia para ti, porque Dios ha hecho un juramento por él mismo. Y ya no habrá más dilación. La séptima trompeta está por tocar y Cristo descenderá del cielo nuevamente a juzgar al mundo y a buscar a las iglesias. Si tú hoy estás aquí sin Cristo, tú necesitas con urgencia hoy arrepentirte de tu pecado y creer en Jesucristo. Tú necesitas comer y beber del cuerpo y la sangre de Cristo. Tú necesitas, mi amigo pecador, identificarte con Cristo en su muerte y en su resurrección para que tu pecado sea perdonado y Dios te dé vida eterna. ¿Y cómo tú lo haces? Cree en Jesucristo. Pon tu confianza
Él para tu salvación. Arrepiéntete de tu pecado y en esta mañana pídele a Dios: Señor, salva mi alma. Dame un nuevo corazón. Yo he escuchado tu palabra. Señor, ten misericordia de mí y sálvame. Hoy es el día. Hoy tú estás sin excusa. Dios ha hecho un juramento. Ya no habrá más dilación. Quiera Dios movernos a someter nuestras almas a su palabra. Vamos a ponernos en pie y vamos a responder a la palabra de Dios en esta mañana. Y vamos a responder cantando: todo por tu gloria. Y en esta semana, mientras cantas ese canto, pídele a Dios: Señor, ayúdame a vivir para tu gloria. Dame